Buenos días. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema. El tema de hoy es el desaliento. Ah, Quería encontrar la palabra adecuada para lo que quiero decir, pero la traducción se traduce como desaliento, pero en realidad es más que solamente un desaliento. Es cuando no hay esperanza, cuando todo sale mal y que pareciera que es imposible hacer algo. Entonces, la traducción de la palabra que tenía, pues es desaliento, pero es más que eso. Es una connotación que está enfocada en una situación más profunda. Y pues, comenzamos. En el diario de la Divina Misericordia, entrada 13, Faustina dice: Empecé a buscar un convento, pero donde llamaba, me despedían. El dolor traspasó mi corazón y dije al Señor: ayúdame, no me dejes sola. Esto es, si recordemos el contexto, es cuando, es la entrada 13, es cuando Faustina sale de su casa y se va a una ciudad fuera, lejos de su casa. Jesús se le aparece a ella y le dice: oh, ¿hasta cuándo me vas a tener así? Y después que ella va a la iglesia y que dice: ¿qué quieres que haga? Y le dice él: de inmediato vete a esta ciudad. Y ella, sin despedirse de sus padres, o despedirse de nadie, agarra y se va. Entonces, pues quería entrar en un convento, pero era rechazada. ¿Cómo es que Dios pide algo de ti y al mismo tiempo eso que te está pidiendo no te salen las cosas? Y es por algo bueno. Ella quería entrar al convento porque Dios se lo había pedido, y cuando ella iba al convento, ella era rechazada. Pareciera como si Dios mismo le pusiera una trampa, o sea, contradictorio, de decirle: quiero esto, y al mismo tiempo poner una barrera de que no pueda hacer eso. Así, así pareciera. Y pues esto le dolía a Faustina. Ella dejó todo por hacer caso de lo que Jesús le decía. Y por en cambio de que todo saliera bien, porque estaba haciendo lo que Jesús decía, era lo contrario. Todo salía no muy bien. Y pues esto le causaba, a ella dice, que dolor que traspasó su corazón. Es un desánimo. am, Estar en un lugar donde no conoces a nadie, donde a lo mejor estar en, en un lugar donde no es tu tierra natal, o a lo mejor donde ni siquiera puedes hablar el mismo idioma, pero que estás ahí porque ah, tratar de hacer la voluntad de Dios. Y en lugar de que las cosas vayan bien, marchen bien, pues no salen muy bien. Pero lo importante es que Faustina, ella pide ayuda, dice: ayúdame, no me dejes sola. Y ella literalmente sí estaba sola en esta ciudad, sin conocer a nadie. Literalmente sí estaba sola. Y pues ella estaba muy, muy joven. Qué valiente. Qué valiente de Faustina.
En la entrada 23, Faustina dice: no sentía ningún consuelo en la oración. La meditación venía con gran esfuerzo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Penetré más profundamente en mi interior y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también claramente la gran santidad de Dios. No me atreví a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi 6 meses y el estado de mi alma no cambió nada. Entonces, Faustina trata de seguir lo que Dios pide, lo que Dios le ordena a ella. Y por el contrario de que ella reciba gran alegría por hacer esto, ella recibe un tipo de sufrimiento especial, que es como si Dios te dejara solo en el mundo. Ella acude a la oración y no la consolaba. Cuando estás en momentos donde eres vulnerable, pues el miedo entra en ti. La desesperación empieza a entrar más en ti. Faustina dice que ella lo único que veía era su gran miseria. Tú también a lo mejor estás en un lugar donde no estás muy cómodo o donde no estás pasando nada bien. Y lo único que ves es como una miseria, como si no vales nada. Tratas de hacer las cosas bien y de todos modos no te salen bien. Pero lo más importante es que aunque ahorita mismo en tu vida donde estés, en cualquier lugar donde estés, sea en el fondo de una prisión, y estoy hablando dos modos, figurativo y literario, aunque sea una prisión real o aunque sea una prisión en tu interior. Aunque tú estés en una miseria, lo importante es lo que hace Faustina. Pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Sí soy una gran miseria. O sí, tengo esta incertidumbre, tengo este miedo dentro de mí. No tengo fuerzas de nada, pero heme aquí, a tus pies, mendigando misericordia, aclamando misericordia. Y pues normalmente pensarías que cuando haces esto, vas a encontrar una respuesta de Dios inmediata, o me va a hacer este favor, o va a cambiar esta situación. Pero aquí Faustina dice: pasaron casi 6 meses y el estado de mi alma no cambió nada. Entonces ella estaba postrada en el suelo como un polvo, mendigando misericordia. Y las cosas no cambiaron. Al otro día, igual, mendigando misericordia, y las cosas no cambiaron. Al otro día, y al otro día, y al otro día. Y todos los días, y semana con semana, y las cosas no cambian.
y sigue esa espina en el alma, ese sufrimiento. Pareciera como si Dios no está, o como si fuera muy lejano, o como si no existiera. Mm, Es el desánimo lo que pesa más. Cuando esa espina dentro de ti es prolongada por un tiempo, el sufrimiento no es tanto como el desánimo de que estás en esta situación por tan largo tiempo, o de que no sabes si algún día esta situación va a cambiar. Si supieras que va a cambiar algún día, solamente estarías esperando ese día con anhelo, pero si ni siquiera lo sabes, estás en incertidumbre y clamas a Dios misericordia y, y según Él es Rey de misericordia, y por en cambio no cambia nada de tu situación. Es una muy buena oportunidad. Ah, Dios no es un Santa Claus, o no es ¿cómo te diré? Un mago de fiestas de cumpleaños, que le pides un regalo y te lo concede así. Él quiere el bien tuyo. Eso está por seguro. Él quiere el bien tuyo, pero un bien puro, no un bien que aparentemente es bueno, pero no es bueno ah, en sí. Entonces, si a veces estos sufrimientos son prolongados, no es porque Él te ha abandonado, no es porque Él no le interesas, es simplemente: ¿tú me amas? ¿Tú confías en mí? Ok, pues mira este momento de dolor, y aunque tú no sientas mi presencia, aquí voy a estar contigo. ¿Me seguirás amando tú? ¿O cuando tienes este momento de dolor y no sientes mi presencia, ya no me amas más? Él nunca te abandonará. Nunca. Pero el desaliento, la falta de esperanza, la pérdida en la esperanza es amargo. Como si Dios no estuviera cerca, o como si estuviera muy ocupado por otros lados. Es, es la espada del desaliento. En la misma entrada, Faustina dice: Dios actuaba en mi alma de modo singular. No entendía absolutamente nada de lo que me decía el confesor. Las sencillas verdades de la fe se hacían incomprensibles. Mi alma sufría sin poder encontrar satisfacción en alguna parte. Hubo un momento en que me vino una fuerte idea de que era rechazada por Dios. Esta terrible idea atravesó mi alma por completo. En este sufrimiento mi alma empezó a agonizar. Quería morir, pero no podía. La primera frase es: después de que todos estos sufrimientos ya pasaron, Faustina ahora puede ver lo que estaba pasando en aquel momento, cuando todo era inexplicable. Y dice ella que Dios estaba actuando en su alma de modo singular, como hay mucha gente en el mundo, y pues Dios trata de actuar en cada uno de
tener una relación con cada uno, pero si no le haces caso, pues Él de todos modos siempre va a estar ahí. Pero si tú le haces caso de tratar de cumplir con lo que Él te dice, Faustina dice que Dios actuaba en su alma de modo singular. Y este modo singular no es con risas y cantos. Este modo singular, pues en el caso que habíamos visto, es con la espada del desaliento. ¿Qué tanta confianza tienes en mí? ¿O acaso es verdad que tienes confianza en mí? ¿O solamente lo dices de palabras? Actuaba en mí de modo singular. Y en esos momentos también dice Faustina que su mente era opaca, obscura, no entendía nada, ni lo que le decía el confesor, ni lo que decía la iglesia, no entendía nada. Entonces, cuando tienes estas cosas y que no entiendes nada de lo que está pasando y que estás sufriendo, ¿qué es lo que haces? ¿Te alejas y te refugias en otro lado? ¿Abandonas a tu esposo y te vas con alguien que aparentemente tú sí eres feliz? ¿O tu esposo abandonas a tu esposa y te vas con alguien que aparentemente se ve que es mejor? ¿Qué haces? Y después de pasar por momentos difíciles de desánimo, de desaliento, y que tú ruegas a Dios que se apiade de ti y no encuentras respuesta, y esos sufrimientos siguen, después hay un paso más, que es el sentir que eres rechazada por Dios. Y de esto ya había hablado en otro episodio. Cuando has encontrado a la única razón de tu vida, a la única razón de tu existencia, y que tú necesitas ayuda e imploras a esa persona misericordia y, y no hay ayuda para ti. Y por el contrario, pareciera como si tú eres rechazado por aquella persona, por aquella fuente de amor. Es un dolor, es un dolor inexplicable. Es un dolor que llega al mismo centro de, del ser, al mismo centro del ser. Am, la estructura de la persona es sacudida, como en un terremoto. La razón de tu ser es por ese amor. Y cuando sientes que eres rechazado por ese amor, es un sufrimiento que, dice Faustina, atravesó mi alma por completo y mi alma empezó a agonizar. Es la pérdida del ser a quien amas y la pérdida de tu propio ser si vives por esa persona. Es un dolor muy agudo, muy agudo. Faustina dice que ella quería morir, pero no podía. Es un completo
desaliento, una ausencia, una soledad terrible, un abismo sin salida. No sé si muchas personas pasen por esto, pero los que han pasado, um, pues muchos caen en vicios o la persona es completamente transformada de una persona a otra. Um, lo importante no es de que si pasas por esto o no. Lo importante es cómo reaccionas a esto que pasas. ¿Quieres morir por por esta desolación, por este desaliento, por este desánimo? Pero no puedes. ¿Qué hacer? Faustina dice, me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pide misericordia, aclama misericordia. Y como en el caso de ella, los sufrimientos no se fueron, por el contrario, incrementaron, aún más agudo, y por largo tiempo, un día tras otro, y cosas no cambiaban. Uno de los mayores sufrimientos que pasa una persona, que puede pasar una persona, es el desaliento, el desánimo, en esta situación donde pareciera que no hay ninguna esperanza, que no hay ninguna salida. ¿Qué puedes hacer ahí? Me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Su misericordia. Pero no te alejes. No lo cambies por alguien más. Pues he escuchado historias de muchas personas que dicen, oh, antes era católico y hacía esto, esto y esto, y me iba muy mal, y así, así. Ahora soy de esta religión y todo me va bien, y no soy malo, no más. ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo rechazaste? Solo porque te dio a compartir un poco, solo porque te puso a prueba por un tiempo. ¿Por qué lo desprecias? ¿Es así de grande tu confianza en Él? Continuando con el mismo pasaje, Faustina dice, esta terrible idea de ser rechazada por Dios es un tormento que en realidad sufren los condenados. Recurría a las heridas de Jesús, repetía las palabras de confianza, sin embargo esas palabras se hacían un tormento aún más grande. Me presenté delante del Santísimo Sacramento y empecé a decir a Jesús, Jesús, tú has dicho que antes que una madre olvide a su hijo recién nacido, que Dios olvide a su criatura. Y aunque ella olvide, yo, Dios, no olvidaré a mi criatura. ¿Oyes, Jesús, cómo gime mi alma? Dígnate oír los gemidos dolorosos de tu niña. En ti confío.
oh Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra perdura eternamente. No obstante, no encontré alivio ni por un instante. Pues es esta idea de que eres rechazado por Dios, como Faustina dice, es lo que sufren las almas en el infierno. Una de lo que sufren. La diferencia es que los que están allí ya no cambian. Saben que son rechazadas por Dios en ese momento y seguirá así. Tú ahorita tienes la oportunidad de que estás pasando por esta prueba, pero lo único que tienes que hacer es confiar en su bondad, confiar en su misericordia. Y probablemente las cosas no cambien, pero algún día cambiarán, aunque ese día sea el día de tu muerte. Faustina dice que ella recurría a las heridas de Jesús y repetía palabras de confianza. Ok, estoy pasando por esta espada aguda, este sufrimiento amargo. Pero sin embargo, voy a ser fiel a ti. Y yo digo, Jesús, en ti confío. Pero en lugar de que estas palabras hicieran un efecto positivo en Faustina, estas palabras cuando ella decía, oh, en ti confío, voy a seguir siendo fiel a ti, estas palabras la sumergían aún más en una oscuridad más oscura, en un abismo más profundo. ¿Por qué es que cuando tú me das estos sufrimientos y yo te demuestro aún mi amor más por ti, aún en medio de estos sufrimientos, y te hago saber de mi fidelidad, esto me causa aún más dolor? Como si Dios no existiera en absoluto, como si fuera solamente una idea y no una realidad. El desánimo, el desaliento, la desesperanza inundan el alma. Las palabras de un gran amigo: no pierdas la esperanza. Lágrimas tendrás que derramar, pero no pierdas la esperanza. Oh, su nombre, Carol. Juan Pablo II. Otra cosa importante que que Faustina también hizo es que no solamente se sentó en una silla a chillar, oh, pues, ¿qué estoy pasando por esto? Sino que ella fue, ¿a dónde? No fue con la comadre, ni tampoco fue con la amiga, oh, con mi mejor amiga. No, no fue con su mamá, no fue con su hermano o con la vecina. ¿A dónde fue ella? Fue al Santísimo Sacramento, a, a el aspecto vivo de Dios en la tierra. Allí fue donde fue a tomar refugio, no con la vecina,
ni con la mejor amiga, sino en el Santísimo Sacramento. Y aquí las palabras que Faustina dice son las palabras que también Carol repitió en algún momento. Y lo voy a poner, pero está en italiano. Como ya lo dije en español, pues yo creo que ya, a ver si lo entienden en italiano, pero es lo mismo. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. La madre más amorosa, la madre más tierna que acaba de tener su niño. ¿Cómo es que esta madre amorosa y tierna va a olvidar su niño recién nacido? ¿Cómo? No se puede. Si es una madre amorosa, dulce, tierna, la madre más amorosa, es imposible que ella olvide a su hijo. Es imposible. Más aún, aunque si ella llegase a olvidar de su hijo, Dios no te abandonará. Dios no te abandonará. Estoy pasando por este momento difícil. Estoy pasando por este momento donde siento rechazado por aquel amor. Estoy pasando por este momento donde la espada del desaliento atraviesa mi alma. Donde parece que no existe un Dios. Pues no te abandonará. No te abandonará. Allí mismo está Él. No sientes su presencia y por el contrario, sientes como si eres rechazado por el mismo amor. No te abandonará. No tengas miedo. No tengas miedo. El sufrimiento es amargo, pero no tengas miedo. Non abbiate paura. Como decía Juan Pablo II en este audio, que Jesús muestra al Padre no solamente como el Padre de un pueblo o el Dios de un pueblo elegido de Israel. No solamente es aquel Dios designado solamente para alguien elegido, alguien muy especial, sino que es un Dios que es también Padre.
Es un Dios amoroso que se preocupa por sus hijos, que es Padre. Y no solamente de algunos cuantos o de aquellos que con mucha santidad o con mucha altura en el mundo, sino que es Padre tuyo. Es Padre tuyo. De ti mismo, tuyo. Y también Padre mío. Y este Padre no está con un látigo esperando cada que te portas mal para darte un chicotazo, sino es un Padre amoroso. Y que de decir que es amoroso no quiere decir que te va a complacer cada necesidad que tú quieras. No quiere decir que no te brindará ningún sufrimiento, pero que tratará de guiarte, aunque sufras, tratará de guiarte por el buen camino. Pero, pues los hombres siempre tienen decisión, pueden elegir este camino o este otro camino. Por más amor que yo te quiera dar a ti, aunque sea un amor infinito, si tú me rechazas, ¿qué puedo yo hacer? Un amor inmesurable que te puedo dar a ti. Pero si tú de tu propia decisión me rechazas, ¿qué me dejas a mí para hacer? Dios no condena a nadie. Su amor está disponible. Ten confianza. Cuando momentos difíciles llegan, no lo rechaces o lo abandones. Sé fiel. Sé valiente. No eres un cobarde. Podrás sentirte en la miseria. Ok, pues me postro a tus pies y mendigo misericordia. Mendigo misericordia. Pero no te abandonaré. No te dejaré. No dejaré de confiar en ti. Faustina, en una forma de llamar la atención a Jesús, le dice: ¿acaso no oyes cómo gime mi alma? Y después de que ella trata de acercarse a Jesús a decirle lo que ella estaba pasando, dice que no obstante, no encontré alivio ni por un instante. Ella pidiendo, mendigando misericordia, y ni un rayo de luz penetraba su alma. Confía en su bondad, muy especialmente en esos momentos difíciles. Confía en su bondad. Si confías en su bondad solo cuando te va bien, pues qué tan grande es tu confianza. Después, en la entrada 24, Faustina dice: un día al despertarme, mientras me ponía en la presencia de Dios, empezó a invadirme la desesperación, la oscuridad total del alma.
Luché cuanto pude hasta el mediodía. En las horas de la tarde empezaron a apoderarse de mí los temores verdaderamente mortales. Las fuerzas físicas empezaron a abandonarme. Entré apresuradamente en la celda y me puse de rodillas delante del crucifijo y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas. Caí al suelo. La desesperación se apoderó de toda mi alma. Sufrí realmente las penas infernales, que no difieren en nada de las del infierno. La traducción aquí en inglés dice: sufrí terribles torturas que no difieren en nada como los tormentos en el infierno. Seguimos. En tal estado permanecí durante 3/4 de hora. Quise ir a la maestra, pero no tuve fuerzas. Quise llamar. La voz me faltó. Pero felizmente en la celda entró una de las hermanas. Al verme en el estado tan extraño, enseguida avisó a la maestra. La madre vino enseguida. Al entrar en la celda dijo estas palabras: en nombre de la santa obediencia, levántese del suelo. Inmediatamente alguna fuerza me levantó del suelo y me puse de pie junto a la querida maestra. Más adelante, volví a mis deberes como si me hubiera levantado de la tumba. Aquí vemos cómo Faustina fue puesta a prueba. Muchas veces, pero en esta forma especial, puesta a prueba. La obscuridad total del alma, donde parece que es una realidad donde no hay salida, o donde no sabes cómo salir de ahí o cómo cambiar la situación. Como si gritas a todo el mundo y no hay nada ni nadie que te pueda ayudar. Una desolación terrible. Cuando esto le pasó a Faustina en este instante, en este día, dice que de inmediato se puso de rodillas ante un crucifijo y empezó a implorar misericordia. Por favor, ayúdame. Sé que soy la miseria misma, pero ayúdame. Sé que no se ha acabado tu misericordia. Ayúdame. Y después, ¿qué dice? Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Ella, con aquella sinceridad de decir: es un ataque directo en mi alma que está moviendo el mismo centro de mi ser. Ayúdame. Misericordia. Pidiendo, mendigando misericordia. Pero Jesús no oyó mis llamamientos. Pero Jesús no oyó mis lamentos. Pero Jesús no vio mis lágrimas. La espada dolorosa
del desánimo, del desaliento, de la desesperanza. Aún en esos momentos de soledad, de ausencia, no tengas miedo. No tengas miedo. Si el temor empieza a apoderarse de ti, Jesús, en ti confío. Y aún siguen más sufrimientos que se inflictan. Creo que esa no es una palabra. Si aún siguen más sufrimientos que se añaden hacia ti, Jesús, en ti confío. A Faustina no solo le pasó esto dentro en su alma, estos sufrimientos, sino fue de tal modo que también sus fuerzas físicas la abandonaron completamente y estaba tirada en el suelo. Aquel amor tan grande que ella tiene por Jesús, aquella fidelidad, aquella confianza que ella tiene en Él. Y mira dónde está, en el suelo, sin poder pedir ayuda porque ni siquiera tiene fuerzas para hablar, sin poder levantarse, como si Dios retribuyera dolor por amor sincero, como si yo te doy mi amor sincero y tú me pagas con sufrimientos. Pareciera como si nada es entendido. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has olvidado de mí? Aunque una madre se olvide de su hijo recién nacido, yo, Dios, no me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. Confía, confía. No tengas miedo. Confía en su bondad. Pues hasta este momento hemos visto como si solamente eres un blanco, como si hubiera alguien que se está divirtiendo de tu sufrimiento, o como si fueras solamente un borrador donde flechas pueden dirigirse hacia ti, flechas de dolor, como si solamente esperaras otro golpe del enemigo o de donde sea que venga, donde no hay esperanza y solamente tratas de resistir en la batalla. Así pareciera, así parece al principio cuando en las primeras batallas de ser caballero. Así parece, como solamente esperar un golpe más y tratar de aguantar o tratar de seguir siendo fiel. Como si fueras el tiro al blanco. Pues así parece, pero vamos a ver muy pronto que aquel tiro al blanco se puede convertir
de cordero en león, de presa a cazador, de miseria a un caballero, a un guerrero. Y pues, Jesús, en ti confío.